La jornada empezó sin advertencias. A las 07:14, dentro del UH-60 Albatros 1, el operador de guerra electrónica captó un hilo de voz entrecortado, casi ahogado por el ruido del rotor. Se nos acabó el diésel. ¿Quién trae la lata? El capitán Herrera no necesitó más. En esta sierra, un halcón joven que habla así no está pidiendo apoyo. Está revelando una grieta. Activar cerco preliminar. Quiero 12 kilómetros marcados ya. La orden corrió limpia. El equipo GAS 7, 34 marinos, conocía el terreno. Laderas abruptas, brechas recientes, polvo fino que se pega a la piel, como si llevara días esperando movimiento. Desde arriba, Albatros 1 giró hacia la brecha del Aguacatillo. Abajo, la tierra roja mostraba líneas profundas, huellas de vehículos pesados, no una, sino varias. Convoy grande, ya en fragmentación. Justo como anticipaban los reportes de inteligencia. En El Aguaje, Mariela frenó la reja de la tiendita con la cadera al escuchar el helicóptero. La lámina vibró como un animal cansado. Ana Sofi, su hija, se escondió detrás del refrigerador de refrescos. No tenían razones para temerle a la Marina. Pero en Aguililla, el miedo no se explica, solo se hereda. A las 07:20, GAS 7 completó el cerco de 12 kilómetros. 6 patrullas terrestres avanzaron lento, sin romper el ritmo, guiadas por la señal que Albatros 1 había captado. El dron táctico Colibrí 2 se elevó para revisar los cortes de vegetación y líneas de escape. No buscaban un enfrentamiento. La operación, igual que en los partes oficiales, tenía un objetivo claro: neutralizar movilidad, no cruzar fuego. En el cálido silencio de la sierra, los marinos avanzaban como si midieran el aliento del cerro. 07:25. Primer contacto. No era combate. Era el campamento trinchado por el CJNG, ahora vacío, aún tibio por la fogata apagada a medias. El teniente marroquín se agachó, tocó la tierra y habló bajo. Salieron hace menos de 40 minutos. Dejaron víveres abiertos. No terminaron de cargar. El capitán Herrera revisó el entorno. Antenas artesanales desconectadas, una batería de auto usada como repetidor improvisado, cargadores dispersos, sin orden. Ese desorden nunca es intencional. Significa prisa. Busquen rutas, ordenó. 3 direcciones se abrían como dedos. Una subía al cerro, otra cortaba hacia el oeste. La tercera, la más sencilla, bajaba hacia una brecha amplia, ideal para un convoy cansado. Herrera no dudó. Toman la brecha baja. Ellos están buscando aire. Alguien allá arriba ya cometió un error. La referencia era clara. El gafe, el halcón joven que por radio había delatado la falta de diésel del convoy. Su torpeza había quebrado la capa de sombra del CJNG. Un solo mensaje bastó para que el cerco cobrara forma. Entre 07:40 y 08:10, la presión aérea empezó a surtir efecto. Albatros 2 descendió a 900 metros y se desplazó paralelo a la línea de cerros sin apuntar a nada específico. Ese es el tipo de presencia que desarma convoyes. No ataca, pero obliga a moverse. El dron envió la confirmación clave. Tenemos división. 3 células. Repito, 3. El convoy original, 18 vehículos, 2 monstruos, C-50, 4 blindados medianos, 6 troconas de combate, 3 motos halcón y 3 logísticas. Ya no se movía como una unidad sólida. Ahora eran 3 fragmentos, cada uno con rutas distintas, ritmo distinto, combustible distinto. Para CJNG, división puede ser táctica, pero para GAS 7 es debilitamiento sin disparar un solo tiro. Herrera anotó algo breve. Así se quiebra un muro, por dentro. En Potrerillos, don Lupe escuchó cómo el helicóptero cruzaba la loma y el radio AM se llenaba de estática. Ese tipo de interferencia solo ocurre cuando alguien está transmitiendo demasiado cerca o demasiado nervioso. Eso no es música, dijo, bajito. Son claves. En la escuelita rural, Beto miraba las huellas enormes sobre el camino. Sabía que no debía hablar, pero la línea de tierra removida invitaba a seguirla como si fuera un cuento peligroso. El maestro cerró la puerta del salón. A veces, enseñar en la sierra empieza con no mirar afuera. Para 08:12, la sierra cayó en un silencio muy particular.
El silencio que queda cuando un convoy se desintegra. Gas 7 avanzó sobre la ruta marcada por Colibrí 2. No había prisa. La presión ya había hecho el trabajo más difícil, obligarlos a perder cohesión. Herrera sostuvo el micrófono. Mantengan distancia. Ellos van a elegir la grieta, no nosotros. El sol apenas subía. La tierra levantaba un humo tenue detrás de cada patrulla. Desde arriba, Albatros 1 registró algo que se vería viral en cualquier plataforma. Un blindado artesanal, Rhino 1, moviéndose torpe, aislado, como si buscara regresar al grupo que ya no existía. No hubo persecución. No era necesario. La operación seguiría su curso, impecable, silenciosa, metódica. Y lo más importante, el día apenas empezaba. A las 08:10. El dron Colibrí 2 terminó de trazar la imagen completa. El convoy ya no era convoy. Eran 3 sombras, dispersas sobre la sierra como si hubieran decidido romperse para no dejarse atrapar. El capitán Herrera observó la pantalla dentro de Albatros 1. Una célula se movía hacia el cerro. Otra trataba de bajar por la brecha del aguacatillo. La tercera, la más lenta, parecía arrastrar un blindado que no lograba mantener velocidad. El teniente Marroquín señaló el punto débil. La célula 3 trae un monstruo cansado. Mira la estela. Polvo grueso, sin ritmo. Herrera asintió. El blindado era Rhino 1, uno de los monstruos con torre .50. No había interés en capturarlo a la fuerza. La misión, como en todo el operativo, era neutralizar movilidad, no generar confrontación. «Mantengan vigilancia desde arriba», ordenó el capitán. «Quiero presión. No contacto». Albatros 2 descendió apenas unos metros, lo suficiente para marcar presencia sin provocar. La idea era simple: dejar que el peso del blindaje hiciera el resto. En Michoacán, un monstruo aislado se vuelve torpe, deja huellas profundas, se ahoga solo. En El Aguaje, Mariela intentó volver a abrir la cortina de su negocio, pero el ruido del helicóptero volvió a temblar sobre el techo. No bajó la reja otra vez, solo se quedó quieta, esperando que el sonido pasara. Su hija Ana Sofi, desde atrás del mostrador, miraba el polvo elevarse como una nube baja. No había disparos, no había persecución visible, pero la tensión era real. La comunidad sabía que, cuando la Marina sobrevuela cerros, algo que no se dice está moviéndose cerca. Para 0822, Gas 7 detectó el primer patrón claro. La célula 1, con 2 troconas y una moto halcón, tomó una brecha demasiado estrecha. El dron registró marcas de frenado brusco, ramas quebradas, tierra removida por llantas anchas. «Esa ruta no está hecha para peso», dijo Marroquín. «Van a tardar en salir». Herrera no sonrió, pero su silencio lo confirmó. Esa célula quedaba neutralizada por el terreno, sin que nadie disparara un tiro. 0831. La célula 2, 3 troconas rápidas y una camioneta logística, trató de cortar hacia una zona boscosa, buscando ocultarse entre sombras densas. El problema era la camioneta de víveres. Se movía con torpeza, cargada de bidones de diésel y cajas de comida. Esta era exactamente la ruta que el GAFE había tratado de comunicar antes de que su mensaje fuera captado por error. El mismo error que quebró la cobertura del CJNG. «Colóquense en paralelo», ordenó Herrera. «No corten la ruta. Solo acompáñenlos desde arriba. La presión aérea hace lo que la fuerza no necesita hacer. Obliga a decidir mal». La logística, nerviosa, aceleró más de la cuenta. El dron registró un ruido seco, un neumático golpeando piedra. No explotó, pero perdió ritmo. La célula se vio obligada a esperar. Esperar, fracasar en movilidad. 0840. Solo quedaba la célula 3, la del blindado Rhino 1. El monstruo avanzaba lento, barriendo la tierra como si empujara el peso del cerro entero. Detrás, 2 troconas trataban de mantener alineamiento, pero el polvo grueso revelaba su fatiga. El capitán Herrera decidió posicionar a los francotiradores en piedra seca. No para disparar, para observar. Su rol en esta operación era estrictamente pericial: identificar rutas, lecturas, vulnerabilidades. «Ojos abiertos», dijo Herrera al equipo de francotiradores. «Ellos van a mostrar dónde se quiebra su plan». Desde la loma, los tiradores vieron algo que no aparecía en los mapas.
Una pequeña depresión donde la brecha se estrechaba y obligaba a cualquier vehículo pesado a frenar. El monstruo, por fuerza, tendría que reducir velocidad, y un monstruo lento es un monstruo sin convoy. A las 08:45, la sierra quedó en un silencio casi quirúrgico. Las 3 células estaban vivas, pero ninguna avanzaba con cohesión. Mariela, al ver pasar una patrulla, pensó que todo había terminado, pero los marinos ni siquiera voltearon. Solo mantenían la línea del cerco como si siguieran un mapa que el cerro les dictaba. Herrera observó la pantalla una vez más. 3 grupos dispersos, 3 ritmos rotos, 3 errores acumulados. La fractura está completa, murmuró. Ahora, que decidan por dónde caer. Y la historia avanzó hacia un punto que todavía no aparecía en ningún parte oficial. A 09 Censo 2, el terreno finalmente revelaría la grieta que nadie había visto venir. A las 09:02, cuando el sol ya empezaba a calentar la tierra roja de Aguililla, el equipo de francotiradores reportó lo que el capitán Herrera había estado esperando desde el amanecer. Tenemos depresión en la brecha. Profundidad, 50 centímetros, suficiente para frenar cualquier blindado. Piedra Seca no era un punto cualquiera. Desde esa loma, el paisaje se abría como una página usada. Marcas frescas de llantas, polvo levantado en capas y una línea oscura señalando el paso reciente de Rhino 1, el monstruo aislado del CJNG. Herrera no levantó la voz. Ellos caerán aquí. No era una predicción, era técnica. Un blindado cargado con acero. Torreta, .50 y combustible limitado, no puede ganar una pelea contra la gravedad. En la escuela rural, Beto observaba por la ventana cuando escuchó algo distinto. No el helicóptero, sino un silencio pesado, como si el cerro contuviera el aire. La maestra cerró las cortinas. Hoy no jugamos afuera, dijo, intentando que sonara normal. Pero nadie creyó que fuera normal. En Michoacán, el silencio del cerro siempre anuncia movimiento. En Albatros 1, el operador amplió la imagen del dron Colibrí 2. La célula 3 seguía avanzando con dificultad. El blindado Rhino 1 levantaba una nube espesa, casi gris, señal clara de sobreesfuerzo de motor. El teniente marroquín anotó algo en su libreta. Ritmo inestable. Carga supera capacidad. El 300 debe estar presionando, dijo Herrera. Seguro quiere mantener cohesión, aunque ya no exista. El 300, líder del convoy, confiaba ciegamente en la fuerza. Pero la sierra, ese día, estaba del lado del tiempo y la fricción. A las 09:18, la brecha se estrechó. Los francotiradores pudieron ver cómo el primer vehículo de apoyo de la célula 3, una trocona, frenó más de lo esperado. Era un frenado corto, abrupto, típico de conductor nervioso. «Están perdiendo compás», informó uno de los tiradores. «El monstruo va a frenar en menos de 100 metros». Herrera cerró el mapa digital. No era necesario. El terreno ya había decidido la jugada. En el aguaje, Mariela escuchó el helicóptero girar hacia el sur. No parecía persecución, más bien un seguimiento preciso, como si el aire estuviera marcando un camino invisible. Ana Sofía apretó la mano de su madre. «¿Ya se van? Nomás están viendo por dónde», respondió Mariela sin estar segura. «El miedo se siente igual, aunque no haya balazos». 09:27. El blindado entró en la depresión. El dron captó cómo Rhino 1 se inclinaba apenas unos grados, lo suficiente para obligar al conductor a detenerse y reacomodar el peso. La escena no tenía espectacularidad, tampoco violencia. Era un momento silencioso, casi técnico, una máquina pesada contra una trampa natural. Ese tipo de situaciones no aparece en reportes virales, pero define operativos enteros. «Confirmado», dijo el operador. Se detuvieron. Gas 7 no celebró. No correspondía. Solo extendieron el cerco, ajustando 300 metros a cada lado. Sin disparos, sin ruido, sin contacto directo, solo control del terreno. A las 09:34, Albatros 2 se reposicionó. Herrera ordenó mantener distancia. Nada de acercarse. La presión ya los tiene inmóviles. La célula 3 estaba atrapada sin combate. Un blindado detenido por el peso. 2 troconas sin espacio para maniobrar. Y un líder al que la sierra le había quitado la superioridad.
Ese era el tipo de neutralización que Step 3 establecía desde el inicio. Desactivar movilidad, no confrontar. En Potrerillos, don Lupe oyó la misma estática en su radio AM. Se pasó la mano por la barba. «Ya cayó», murmuró, sin explicar a qué se refería. Quizá a la señal del halcón, quizá al blindado, quizá a algo más antiguo, más profundo en la memoria del pueblo. Para 0940, Herrera afirmó lo que ya todos intuían. La fractura está completa. Ya no pueden reagruparse. El día seguía limpio, sin un solo disparo. Pero las 3 células del CJNG estaban reducidas a sombras dispersas, atrapadas por un operativo que avanzaba centímetro a centímetro. Igual que en los reportes oficiales que Michoacán había visto durante meses. Cerco, vigilancia, presión y paciencia. El silencio volvió a caer sobre la sierra. A las 10:15, ese silencio se rompería. Pero no por fuego, sino por un hallazgo que cambiaría el rumbo del operativo. A las 10:15, Albatros 2 giró sobre una curva seca de la brecha cuando el operador confirmó lo inevitable. Tenemos un vehículo inmóvil. Es blindado artesanal. En la pantalla apareció el contorno grisáceo de un cuerpo metálico semienterrado en polvo. El Rhino 1, uno de los monstruos del convoy, quieto como si la sierra hubiera decidido apagarlo. El capitán Herrera no cambió expresión. No se acerquen. Mantengan cerco y registren perímetro. La instrucción era clara. Aseguramiento, no contacto. Así lo dictaba el operativo desde semanas atrás. Así lo exigía la lectura táctica. Primero el terreno, luego el vehículo. En Piedra Seca, los 2 francotiradores observaron cómo las troconas que escoltaban al blindado buscaban cobertura mínima entre los árboles. No era una maniobra agresiva, era una maniobra cansada. Uno de los tiradores comentó por radio: «Están en desconcierto. No saben si esperar órdenes o abandonar». Marroquín anotó: «Dispersión total. Pérdida de cohesión. Confirmada». Rhino 1 había caído en la misma trampa natural que el dron identificó antes. Una depresión que obligaba a frenar, recalibrar y perder ritmo. En un convoy dividido en 3 células, perder ritmo equivale a perder propósito. En El Aguaje, Mariela vio pasar una unidad de marina por segunda vez en menos de una hora. No traían sirenas, no traían prisa, solo un movimiento firme, casi quirúrgico. «Mamá, ¿ya se fue el helicóptero?», preguntó Ana Sofi. Mariela escuchó el zumbido lejano. «No, todavía anda trabajando». La niña no comprendía del todo la palabra trabajando. Para ella, el cielo estaba inquieto. A las 10:27, Colibrí 2 descendió de altura para registrar detalles del blindado. La cámara captó: placas artesanales soldadas con prisa. Torre .50 sin operador. Bidones vacíos en la parte trasera. Sombras de huellas que se alejaban a pie. El operador no detectó cuerpos, ni dentro ni fuera. Solo abandono táctico. Una señal clásica cuando el convoy pierde combustible, comunicación o liderazgo. La voz de Marroquín sonó firme. «Confirmado. Rhino 1 sin tripulación. Aseguren perímetro», respondió Herrera. «Nada de tocar el vehículo hasta que llegue equipo terrestre». La escena, desde el aire, parecía más un hallazgo arqueológico que algo relacionado con crimen organizado. Un monstruo frío, sin vida, detenido por la topografía de la sierra. En Potrerillos, don Lupe escuchó una vibración distinta en la tierra. No era rotor, era la unidad terrestre pasando despacio, casi flotando entre el polvo. «Van por lo que dejaron», murmuró. Encendió su radio por costumbre. Estática. Silencio. Un leve crujido. La gente del cerro sabe que el silencio también es mensaje. A las 10:45, la patrulla terrestre de Gas 7 alcanzó visual del blindado desde 70 metros. El sol golpeaba el metal como si lo quisiera derretir. «No hay señales de ocupantes», informó uno de los marinos. «Puertas cerradas, no forzadas. Los manuales son claros. Un blindado abandonado sin rastros recientes. Pérdida operativa del grupo delincuencial. La neutralización más limpia no es la que usa fuego, es la que usa fricción, tiempo y terreno». Herrera lo sabía. «Documenten todo. Mantengan disciplina de distancia». Los marinos rodearon el área con precisión casi matemática. Cintas visibles, fotografías laterales, registro de placas, coordenadas.
Nadie tocó el vehículo. El operativo llevaba horas empujando al convoy hacia este punto. Un desgaste silencioso. A las 10:58, el operador de Albatros 1 entregó un nuevo dato. Las otras dos células siguen fragmentadas, sin ritmo, sin señal coordinada. Herrera miró el mapa. 3 fragmentos, cada uno aislado, ninguno capaz de reagruparse. El objetivo del día, igual al de la operación Paricutín en los reportes oficiales, se estaba cumpliendo. Dispersar, aislar, desactivar movilidad. Sin una sola detonación. El sol ya estaba encima del cerro cuando Herrera pronunció la frase que sellaría el episodio. El blindado no es la meta es la movilidad rota. Y en ese punto de la sierra, con Rhino 1 inmóvil y 2 células buscando aire, el operativo avanzaba hacia su siguiente fase. A las 11:40, el cerco revelaría algo que ningún dron había visto todavía. A las 11:40, cuando el mediodía todavía no caía sobre los cerros, la patrulla terrestre de GAS-7 reportó algo que ningún dron había alcanzado a ver desde el aire. Tenemos víveres, varios bidones, camuflados entre piedras. Herrera detuvo la lectura del mapa. No era un hallazgo menor. En los operativos de sierra, el combustible y la comida son el verdadero motor del convoy. Un blindado detenido puede reemplazarse. Una célula sin diésel no llega muy lejos. Aseguren perímetro, ordenó. No toquen nada hasta registrar latitud completa. La voz del operador llegó segundos después. Coordenadas listas. Perfecto, respondió Herrera. Esto nos dice dónde quisieron reagruparse y dónde ya no pueden. El hallazgo estaba escondido en una hondonada natural, como si la propia sierra hubiera guardado el secreto. Bidones de 20 litros, algunos llenos, otros a la mitad. Cajas con víveres, galletas, bebidas energéticas, baterías viejas, antenas artesanales dobladas con prisa. Todo cubierto apenas con una manta color tierra. El teniente marroquín lo resumió con precisión quirúrgica. Esto es logística en fractura. Intentaron reabastecer sin exponer vehículos. Y fallaron. El error del halcón, el gafe, no solo reveló la ruta, reveló el estado real del convoy. Hambre, cansancio, falta de combustible y pérdida de control. En El Aguaje, Mariela escuchó el rumor de las patrullas sobre el pavimento caliente. Ana Sofi ya no preguntaba. Solo seguía el movimiento de las sombras en el suelo. ¿Van a quedarse?, preguntó una señora mayor desde la puerta de su casa. Nomás están revisando brechas, respondió Mariela. A veces, en Michoacán, revisar brechas es sinónimo de mantener el miedo bajo control. En Albatros 1, el dron Colibrí 2 amplió imagen. Los bidones estaban colocados en patrón lineal, a la manera de CJNG, cuando quieren mover combustible de forma rápida entre células separadas. Herrera levantó las cejas. No era sorpresa, pero sí confirmación. Ya no podrán reagruparse. Esto era su punto de retorno. Cuando la logística queda expuesta, la operación entra en su fase más limpia. Restar movimiento, restar opciones, restar territorio. En Potrerillos, don Lupe escuchó a su radio volver del silencio. Una señal AM débil volvió a tomar forma entre interferencias. Ya los cercaron, murmuró con voz cansada. Ya no cruzan por aquí. No lo decía con alegría ni con miedo, solo con la precisión de quien ha visto demasiados amaneceres similares. A las 11:52, Marroquín agregó un punto clave en el informe. Las huellas alrededor de los bidones indican al menos 2 vehículos logísticos, pero no están cerca. ¿Se separaron antes de llegar?, preguntó Herrera. Así parece. Sin coordinación. La fractura táctica del convoy, establecida desde Step 3, ahora se convertía en un hecho palpable. No era teoría. No era suposición. Eran huellas desordenadas, pasos a pie, giros bruscos, llantas que se hundían en la tierra sin patrón común. Herrera anotó: convoy sin mando unificado, movilidad neutralizada. A las 11:58, las patrullas marcaron el aseguramiento formal. Cintas amarillas, fotografías desde 4 ángulos, registro de números, ubicación precisa. No había riesgo inmediato. No había presencia hostil. La neutralización era total, aunque invisible para quien buscara un espectáculo. Este tipo de aseguramiento, silencioso, quirúrgico, sin un solo disparo,
Define la diferencia entre una operación táctica y un desastre. Mientras Albatros 2 mantenía vigilancia alta, Herrera miró el reloj. El ritmo cambia a partir de ahora. Entramos en fase de consolidación. Sabía que quedaban 2 células más dispersas, sin blindado, sin diésel suficiente y, sobre todo, sin cohesión. Y cuando el convoy pierde cohesión en la sierra, pierde la batalla por completo. El silencio se volvió aún más denso. Afuera, el sol golpeaba fuerte. Adentro del helicóptero, el aire parecía frío. A las 13:05, una de las células cometería el error que terminaría de cerrar el día. A las 13:05, cuando la sierra empezaba a tragar la luz del sol en pequeños parches irregulares, llegó el informe que rompería el ritmo de la segunda célula del convoy. Movimiento inesperado. La logística aceleró sin cobertura. El operador de Colibrí 2 amplió imagen. La pantalla mostraba una camioneta cargada con cajas y bidones moviéndose a una velocidad que no correspondía al terreno. La trocona que debía escoltarla quedó rezagada varios metros atrás. El teniente marroquín no tardó en leer la falla. «Eso no es táctica, es pánico. Pánico es movilidad rota», respondió Herrera. «Síganlo sin cortar ruta». El convoy CJNG, dividido desde la mañana en 3 células, ahora mostraba la segunda fractura crítica. La célula 2 se estaba autodesarticulando mientras buscaba escapar del cerco. La camioneta logística trató de entrar a una zona de bosque bajo, donde los árboles daban sombra suficiente para ocultarla, pero no para protegerla. Desde el aire, Albatros 1 la veía clara, definida, vulnerable. «Aceleró demasiado», informó el operador. «La carga se mueve dentro. No mantienen equilibrio». Los bidones de diésel mal asegurados golpeaban la lámina interna. La falta de combustible, la prisa y el error del halcón por la mañana habían convertido a la logística en una pieza aislada, sin apoyo, sin mando. La sierra no perdona cuando el ritmo se rompe. En el aguaje, Mariela vio cómo otra patrulla cruzaba el camino. No traían sirenas, no llevaban velocidad, solo ese andar firme, con la antena vibrando en el calor. «¿Qué buscan tanto?», preguntó un vecino. «Lo que se esconde», respondió Mariela, casi en susurro. Para los habitantes, la tensión no venía de las patrullas, sino del vacío que dejaban a su paso. A las 13:17, Colibrí 2 detectó un cambio brusco. La logística se desvió de la ruta principal y tomó un sendero delgado que descendía hacia una franja de lodo seco. «Se van a atorar», murmuró el operador. «Déjalos decidir», contestó Herrera. «El terreno hace el resto». Así funcionaba el operativo. Presión sostenida, no confrontación. El sendero estaba marcado por raíces expuestas. El peso de la carga era demasiado. El vehículo vibró, ladeó ligeramente y frenó de golpe. «Parados», confirmó Marroquín. «Mantengan distancia de observación. Nada de aproximarse», ordenó Herrera. El objetivo no era capturar, sino desactivar movilidad, y ese vehículo ya no podía avanzar ni retroceder. En Potrerillos, don Lupe escuchó cómo el viento cambiaba dirección. Una nube de polvo venía del cerro. No traía ruido, solo un aroma a tierra caliente, como si la montaña anunciara que algo acababa de quedarse quieto. El viejo apagó el radio. No necesitaba más señales. A las 13:26, las patrullas terrestres confirmaron visual a distancia. La logística estaba atravesada sobre el sendero, bloqueada por su propio peso. «No hay movimiento alrededor», indicó un marino. «Parece abandonada. Fotografíen. Aseguren perímetro. Sin tocar carga», indicó Herrera. Los marinos se movieron como una línea precisa, silenciosa. En el aire, Albatros 2 mantenía órbita amplia, sin bajar, sin intimidar. La escena era exacta al patrón de las operaciones federales que describían los reportes oficiales de Michoacán: abandonos limpios, aseguramientos silenciosos, dispersión progresiva del CJNG. Herrera revisó el mapa táctico. 2 células ya estaban neutralizadas por tiempo plus terreno. La tercera, la que se internó en los cerros altos, todavía tenía movilidad reducida pero no rota. «El día se está inclinando», dijo el capitán, casi para sí mismo. «¿Ventaja?», preguntó Marroquín. «Ventaja no. Claridad». Era la claridad que aparece cuando un convoy intenta huir sin combustible, sin cohesión
y sin mando. Para los habitantes, no había nada espectacular en ese momento. Solo el cielo quieto y el sol filtrándose sobre brechas vacías. Pero para Gas 7, la operación estaba entrando en su fase clave, la consolidación táctica. El silencio volvió a ocupar la sierra. A las 15:20, la última célula mostraría un indicio inesperado, y el operativo entraría a su cierre. A las 15:20, cuando el sol ya no caía vertical sino en ángulo, proyectando sombras largas sobre la sierra, llegó el aviso que marcaba el cierre táctico del día. Última célula detectada. Movimiento intermitente. El informe no hablaba de velocidad ni de riesgo, solo de intermitencia. Avanzar 2 metros, detenerse. Avanzar 1, frenar. Ese patrón, para Gas 7, tenía un significado claro. Fin de movilidad. El capitán Herrera observó la pantalla en Albatros 1. La tercera célula, la que horas antes había intentado tomar las rutas altas, ya no conservaba ritmo. Las troconas se desplazaban como si empujaran el peso de la propia montaña. «Ya no son célula», dijo el teniente marroquín. «Son sombras nomás». Herrera solo respondió: «Mantengan observación. No cerramos hasta que el terreno hable». Más abajo, en el aguaje, Mariela notó el cambio de ambiente. El helicóptero ya no pasaba tan bajo, ni tan seguido. La vibración sobre las láminas disminuyó. Ese silencio inquietó más que el ruido. «Mamá, ¿ya se acabó?» Mariela desvió la mirada hacia los cerros. «Todavía no, pero ya se siente distinto. En Michoacán, la gente distingue entre ruido de operativo y silencio de cierre. Lo habían aprendido a fuerza de años». A las 15:27, Colibrí 2 identificó un punto clave. La última célula no seguía un plan. Simplemente buscaba salida, girando hacia brechas sin continuidad, como si no conocieran el terreno. «Se están topando con sus propias huellas», informó el operador. «Eso significa que ya no tienen mando», concluyó Herrera. El 300, líder del convoy, no aparecía en ninguna lectura térmica, en ninguna sombra, en ninguna señal. Se había perdido entre fracturas. En Piedra Seca, los francotiradores vieron cómo la última trocona se detenía para revisar algo en el cofre. No era táctica ofensiva, era agotamiento mecánico. «Llevan el motor cansado», comentó uno de ellos. «Ese tipo de vibración no aguanta su vida». Esa imagen tan sencilla era en realidad decisiva. Un vehículo detenido por desgaste, en un convoy que ya no funcionaba como convoy, a pocas horas de haber sido detectado por un solo error de radio. Todo se había descompuesto sin un disparo. En Potrerillos, don Lupe sintió que el viento ya no traía polvo. Era señal de que la sierra había dejado de moverse. Se acercó a su radio. La estática cedía lentamente. Apareció una voz lejana, de una estación que por la mañana no existía. «Ya lo cerraron», dijo el abuelo en susurro. «Ya no queda ruta abierta». A las 15:33, las patrullas terrestres reportaron desde un punto elevado. «Tenemos visual a distancia. La célula está detenida. No se observan intentos de reorganización». Herrera revisó el mapa táctico. Célula 1 fragmentada en el cerro. Célula 2 neutralizada en la brecha de lodo. Célula 3 inmóvil por falta de combustible y peso. El cerco, marcado desde las 07:20, había completado su trabajo en silencio. «Confirmen perímetro», dijo el capitán. La frase era simple. Pero dentro del operativo, esa frase equivalía a «El día está ganado sin disparo». A las 15:41, Albatros 2 tomó la órbita final. El helicóptero se alejó ligeramente, dejando el valle con un sonido tenue, casi respetuoso. Gas 7 no celebró. Los marinos solo registraron coordenadas, cerraron mapas, ajustaron reportes preliminares. La presión, el cerco, el terreno y el error del halcón habían hecho todo lo que la operación necesitaba. A las 15:45, Herrera dictó la línea que quedaría en el parte oficial, sin adornos, sin peso dramático, sin novedad, movilidad criminal reducida, aseguramientos en proceso. Pero la sierra sabía que no era una frase cualquiera. La sierra había visto un convoy de 18 vehículos quebrarse hasta convertirse en 3 grupos indefensos, y luego, en nada. Para los habitantes, solo quedaba el silencio. Un silencio que parecía avisar que el día estaba terminando,
pero también que algo más grande empezaba a tomar forma. Al caer la tarde, un reporte inesperado desde el Limoncito obligaría a Herrera a replantear el mapa entero. A las 16:12, cuando Gas 7 ya preparaba la transición hacia reporte vespertino, entró un mensaje inesperado desde una patrulla que recorría el Limoncito. Señal térmica fija, posible estructura improvisada. No coincide con mapas previos. Herrera, que ya había cerrado su libreta táctica, la volvió a abrir sin decir palabra. En un operativo donde todo había ocurrido por desgaste y presión, una señal fija a esa hora no era normal. Distancia: 180 metros de la brecha principal. Acceso difícil. El teniente Marroquín revisó los registros previos. Nadie, ni dron, ni helicóptero, ni patrulla terrestre, había marcado actividad en esa ladera durante toda la mañana. No es célula, dijo, con voz baja. Es algo que dejaron atrás. Albatros 1 retomó altura. El operador ajustó cámara térmica, buscando contraste. La imagen apareció. Una silueta rectangular, pequeña, semienterrada entre arbustos. No era un vehículo, tampoco un campamento. Era un punto de observación, un mirador artesanal, de los que el CJNG solía usar para vigilar rutas federales. No estaba activo esta mañana, informó el operador. Alguien pasó después de las 11:00 y salió antes de que hiciéramos cierre, calculó Marroquín. Eso significaba algo importante. Aunque el convoy se había fracturado, una pieza del rompecabezas seguía moviéndose en silencio. En el aguaje, Mariela notó que el aire volvía a llevar polvo hacia el sur. No era patrulla. Era el viento, pero uno distinto. Caliente, sostenido, como si el cerro hubiera abierto una puerta que había estado cerrada todo el día. Hoy va a caer la tarde rápido, dijo una clienta, comprando una botella de agua. Mariela solo asintió. El silencio tenía un filo extraño, algo que no había sentido desde semanas anteriores. A las 16:24, Colibrí 2 descendió en modo discreto para registrar el área. El mirador estaba hecho de madera verde, lámina oxidada y piedras apiladas. Un diseño tosco pero funcional, justo el tipo de estructura que se arma cuando un halcón necesita vigilar movimientos federales sin exponerse. Lo inquietante era lo que sí encontraron: restos frescos de comida, un radio sencillo envuelto en una bolsa de plástico, un cuaderno húmedo, sin letras visibles, 2 cartuchos percutidos, no usados ese día. Esto estuvo activo hace pocas horas, dijo el operador. ¿Por quién?, preguntó Herrera. La respuesta nadie podía darla de inmediato. En Potrerillos, don Lupe caminó hasta el porche cuando escuchó un rumor lejano. No era vehículo, tampoco rotor. Era algo más suave, como pasos. «Todavía queda alguien allá arriba», murmuró. El viejo había aprendido a leer la sierra, igual que otros leen periódicos. A las 16:37, la patrulla terrestre confirmó algo que tomó a todos por sorpresa. Encontramos huellas de tenis, no de botas. ¿Un halcón?, preguntó Marroquín. Parece joven, pisada ligera. Eso habría 2 posibilidades. Un halcón rezagado, moviéndose solo tras la fractura del convoy. Un vigía que nunca estuvo con el convoy, sino cuidando rutas alternas. Ambas posibilidades implicaban que el operativo aún no estaba completamente sellado. Herrera lo entendió de inmediato. El cierre de las 15:45 no era cierre definitivo. La sierra, como siempre, tenía una capa más. «Reajusten mapa», ordenó. «Extiendan perímetro hacia Limoncito. No buscamos contacto, buscamos coherencia». Las patrullas movieron su línea lentamente, mientras Albatros 2 giraba en un arco amplio para cubrir ángulo muerto. En ningún momento hubo persecución, ni disparos, ni maniobras agresivas. Solo una expansión metódica del cerco, igual que en los reportes oficiales del Plan Paricutín. Lento, frío, preciso. A las 16:50, Colibrí 2 captó algo más. Una hoja de cuaderno atrapada bajo una piedra. No tenía nombres. Solo un número escrito con marcador negro. 300. El mismo número encontrado en el campamento abandonado en la mañana. Marroquín miró a Herrera. «Esto no es casual». «No», respondió el capitán. «Es un mensaje o un error más. Pero en la sierra, los errores dicen más que las palabras».
Al caer la noche, un último detalle del mirador cambiaría la lectura completa del operativo. Antes de seguir con esta reconstrucción táctica, raza, si les gusta este estilo, frío, claro, sin adornos, apoyen con un like, comenten qué zona quieren que cubramos después y suscríbanse para que YouTube no les esconda los próximos episodios. Seguimos. A las 18:04, cuando el sol ya caía detrás del Cerro del Hormiguero, el aire cambió por completo. La sierra dejó de verse roja y empezó a teñirse de azul oscuro, ese tono donde cualquier sombra puede parecer alguien esperando. Fue entonces cuando la patrulla en el Limoncito envió el reporte que faltaba. El mirador tiene estructura interna. Hay algo más abajo. Herrera levantó la vista del mapa. No era habitual encontrar doble estructura en un puesto artesanal. Los halcones improvisan, sí, pero no duplican capas sin motivo. Describan, ordenó. El marino respiró antes de hablar, como midiendo el silencio. Hay una especie de compartimento, cavado a mano, oculto con hojas. Marroquín frunció el ceño. Un compartimento escondido indicaba dos opciones tácticas: punto de observación de largo plazo o punto de paso para mensajería silenciosa. Ambas opciones significaban persistencia, no huida. En el aguaje, Mariela cerró el negocio antes de tiempo. No por miedo directo, sino porque la tarde tenía ese sabor a algo falta por concluir. Los perros dejaron de ladrar, como si escucharan lo que ella no podía escuchar. Ana Sofi le jaló la manga. ¿Ya acabó la marina? Ya casi, mija, respondió, sin estar del todo segura. El casi, en Michoacán, siempre pesa. A las 18:15, Colibrí 2 descendió con cámara infrarroja. La imagen mostró lo que la patrulla había visto. Un hueco rectangular, cubierto con ramas, dentro del cual asomaba un pedazo de tela oscura. ¿Mochila?, preguntó Marroquín. Parece, respondió el operador. No se detecta calor. Debe llevar horas ahí. Herrera sabía lo que podía significar una mochila abandonada en un mirador. Mensajes, radios, claves, rutas. A veces, silencios. Revisen perímetro. Siempre perímetro primero. Las órdenes del capitán mantenían el estilo del operativo desde el inicio. Nada de prisas, nada de aproximaciones directas, todo metódico. En Potrerillos, don Lupe sintió cómo la temperatura bajaba de golpe. Eso pasa al final de los operativos. El cerro expulsa todo lo que estuvo reteniendo. Cerró la puerta, pero dejó la radio encendida, por si la noche traía algo más. A las 18:26, la patrulla terrestre confirmó ausencia de movimiento alrededor del mirador. Entonces, y solo entonces, se acercaron lo suficiente para ver el interior del hueco. El primero en hablar fue el marino de punta. Confirmado. Es mochila. ¿Contenido? No tocamos. Pero se ve un cuaderno. Y un radio chico. Marroquín anotó rápido. Cuaderno plus radio, plus mensajería no transmitida. Ese detalle era clave. Si el convoy se fracturó, si las células fallaron, si Rino 1 quedó inmóvil, pero alguien dejó un mensaje sin enviar, significaba que la intención original del convoy no era solo moverse, sino reportar algo. Albatros 1 giró sobre el Limoncito, mientras Herrera analizaba en silencio. El hallazgo no cambiaba el cierre operativo, pero sí cambiaba la lectura estratégica. Algo quedó fuera del mapa, dijo el capitán. Algo que este mirador vigilaba. Marroquín preguntó, ¿reabrimos cerco? No. Mantendremos extensión lateral. Quiero saber qué cuidaban, no quién. Gas 7 sabía que, en la sierra, a veces un mirador no cuida personas, cuida rutas. Y una ruta puede valer más que un convoy entero. A las 18:40, el sol ya había desaparecido. La luz residual marcaba la silueta del cerro como un filo largo. El aire fresco llegó primero, luego el silencio. En ese silencio, Colibrí 2 captó un último detalle. En la tela de la mochila había un número escrito con plumón negro. 7. El operador no lo entendió al inicio. Marroquín tampoco. Pero Herrera sí. Es un marcador de ruta, dijo. Brecha 7. Ellos no vigilaban al convoy. Vigilaban el retorno. La frase cayó pesada en la cabina. Toda la operación del día, toda la fractura del convoy, todos los aseguramientos, y aún así,
Una ruta alterna había estado activa sin que apareciera en ningún mapa. Era la pieza que faltaba. Al comenzar la noche, la brecha 7 obligaría a abrir la parte más delicada del operativo. A las 19:22, cuando la luz del día ya se deshacía en un azul profundo, Albatros 2 marcó su primer barrido sobre la brecha 7. No había faros, ni motores, ni pasos claramente visibles, pero el operador notó un detalle mínimo, casi invisible para el ojo humano. Polvo suspendido, reciente. ¿Fuente?, preguntó el capitán Herrera. Negativa. No se ve vehículo. El polvo suspendido es traicionero. No delata dirección, pero sí recencia. Algo, o alguien, había cruzado por ahí en la última hora. Marquen la línea completa, ordenó Herrera. Sin entrar. Solo lectura de terreno. La brecha 7 estaba en los mapas viejos. En los nuevos ya no aparecía. Había dejado de usarse años atrás cuando el cerro se volvió territorio de disputa. El olvido, en la sierra, casi nunca es real. En el aguaje, Mariela encendió la luz exterior de su casa. Los perros ladraron hacia el norte, luego callaron de golpe. Ese silencio no coincidía con el de un cierre de operativo. Era un silencio tenso, de algo falta. Ana Sofi desde la mesa preguntó: «Mamá, ¿ya terminaron?» «Todavía no, mija», respondió. «Falta poquito». No sabía si era verdad. A las 19:29, el dron Colibrí 2 captó lo que parecía una línea de vegetación inclinada. Era sutil, pero indicaba paso de fuerza ligera. «No es trocona», dijo el operador. «Demasiado estrecho». «¿Moto?» «Probable. Una moto halcón moviéndose sola, después de la fractura del convoy». Significaba algo claro para Gas 7. Información aún en tránsito. Si la estructura del convoy había caído, pero un halcón seguía activo, entonces el operativo todavía tenía una capa abierta. Herrera mantuvo la voz plana. «Sigan la traza, pero sin cortar ruta. Solo presión aérea». En Potrerillos, don Lupe salió al patio con la lámpara de mano. El viento soplaba desde la brecha 7. No traía polvo, traía frío. «Ya se acomodó la noche», murmuró. «A ver qué deja ver». El viejo sabía que cuando el viento baja frío a esa hora, hay movimiento arriba. A las 19:41, la patrulla terrestre envió un nuevo informe. Huellas de tenis, mismas que en el mirador. Dirección norte. ¿Destino?, preguntó Herrera. Salida olvidada de la brecha 7. Era el mismo patrón del mirador. El mismo camino joven, pisadas ligeras, rítmicas, sin botas. Marroquín lo entendió. «Es el halcón rezagado. O el que nunca estuvo con el convoy», respondió Herrera. Ambas opciones implicaban lo mismo. Esa ruta estaba viva. Las patrullas avanzaron en silencio, apenas iluminando el camino. La noche se abría como un pasillo estrecho, respirando lento. A las 19:55, Colibrí 2 captó una sombra fija en la curva final de la brecha. El contorno era humano, pero inmóvil. «¿Movimiento?», preguntó Herrera. «Negativo. Sentado. En roca». La patrulla terrestre se detuvo a más de 90 metros, siguiendo protocolo. El infrarrojo marcó silueta delgada. Hombros tensos. Cabeza baja. «Parece joven», susurró un marino. Marroquín no necesitó más para unir las piezas. Es el que dejó la mochila. El halcón, tal vez el gafe, tal vez no, había sido el primer error del día, el que quebró la cobertura de radio, el que permitió el cerco inicial, el que anunció sin querer la fractura del convoy. Y ahora estaba ahí, detenido no por fuerza, sino por la misma ruta que intentó proteger. El capitán Herrera evaluó en silencio. Acercarse no correspondía. No formaba parte del objetivo táctico del día. «Mantengan distancia», ordenó. El terreno ya lo detuvo. El viento sopló desde el cerro. La brecha 7 exhaló, lenta, profunda, como si hubiera esperado exactamente este momento. El siguiente paso no sería persecución, sería interpretación. ¿Qué significaba realmente un halcón sentado en la salida de una ruta olvidada? A las 20:32, con la sierra completamente entregada a la noche, Albatros 1 mantuvo posición sobre la salida de la brecha 7. Abajo, la figura seguía igual, inmóvil, sentada en una roca, la cabeza inclinada hacia el suelo. No levantaba las manos, no pedía nada,
No intentaba escapar. Sin cambios en la silueta, informó el operador. El capitán Herrera observó la escena como si fuera una pieza más del terreno. A esa hora, después de 12 horas de operativo, lo importante ya no era el convoy ni sus células quebradas. Era la coherencia del día. Ese joven, murmuró el teniente Marroquín, no está esperando rescate. Herrera no respondió. En la sierra, a veces el silencio del objetivo dice más que cualquier interrogatorio. La patrulla terrestre permanecía a 90 metros, siguiendo protocolo. No apuntaban, no avanzaban, solo observaban. Un marino registró algo sutil. No trae mochila. La dejó en el mirador, recordó Marroquín, y dejó un número, 7. Herrera cerró los ojos un instante. En los convoyes fracturados, los halcones suelen huir en cuanto la cohesión se rompe. Pero este no. Este regresó a pie a la ruta que no aparecía en los mapas actuales. Eso convertía su presencia no en amenaza, sino en indicio. En el aguaje, Mariela escuchó por fin un sonido que había extrañado todo el día. El canto de un grillo. Solo uno. Pero suficiente para romper la tensión que flotaba desde la mañana. Ana Sofi levantó la cabeza. «Mamá, ¿ya se calmó?» «Parece que sí, mija», dijo ella, aunque su mirada seguía clavada en el cerro. Los habitantes saben que cuando la sierra recupera sonido, el peligro inmediato se retira, pero también saben que la calma nunca es total. A las 20:45, Colibrí 2 tomó lectura térmica más precisa. La silueta del halcón no mostraba señal de arma ni de actividad agresiva, solo una postura rígida, como de alguien que perdió dirección. «¿Edad?», preguntó Herrera. «Térmica sugiere menos de 20 años», respondió el operador. Esa cifra pesó en la cabina. No cambiaba la operación, cambiaba el contexto humano. La sierra suele tragar adultos, pero un halcón tan joven, solo, sin mochila, sin radioactivo, eso hablaba de una estructura que no solo se fracturó técnicamente, sino emocionalmente. En Potrerillos, don Lupe abrió la puerta despacio. No sabía nada del halcón ni de la brecha 7, pero la noche tenía ese olor húmedo que aparece cuando la tensión de un día largo se disuelve. Encendió su radio por costumbre. Una estación de música entraba limpia, sin interferencia. «Ya terminó lo peor», dijo para sí. «No más falta lo que viene después». A las 20:57, uno de los marinos de la patrulla habló por radio. El joven levantó la vista, pero no se mueve. Parece esperar instrucción o fin. Herrera pidió zoom. El rostro quedó parcialmente iluminado por la luz residual del helicóptero. Cabello corto, piel sucia por polvo, ojos cansados, sin foco. No había desafío, no había intención de huir. Solo la resignación de alguien que entiende que el terreno lo derrotó antes que la marina. «No nos está mirando a nosotros», dijo Marroquín. «Está mirando lo que dejó», respondió Herrera. La ruta, la brecha 7, olvidada durante años, había sido su último encargo. No proteger convoy, no guiar refuerzos, solo observar y avisar si la ruta quedaba libre. Pero ya no lo estaba. La presión aérea la había revelado. El cerco la había encerrado. El día la había desgastado. A las 21:10, el viento volvió a moverse. El halcón finalmente bajó la cabeza otra vez. Como aceptando la lectura final. La sierra ya no tenía lugar para huir. Herrera dio la instrucción. Mantener perímetro. Documentar. No aproximar. La operación fue neutralización, no captura. El joven siguió sentado, sin hacer un solo gesto. La noche se cerró sobre él como una página pesada. En el informe de las 21:30, un detalle mínimo sobre la brecha 7 mostraría que el día todavía guardaba una última capa. A las 21:30, mientras la sierra se hundía en una oscuridad espesa, llegó el informe que nadie esperaba. No venía de la patrulla que vigilaba al halcón, ni de los equipos de cerco, ni de los drones. Llegó del operador de sensores de Albatros 2, con voz casi incrédula. «Tenemos una línea térmica, paralela a la brecha 7, no registrada». Herrera levantó la cabeza. No era una sombra humana, ni un vehículo, ni un animal grande. Era una línea, larga, continua, como si el suelo tuviera un trazo caliente. «¿Distancia?», preguntó. 50 metros al oeste de la brecha. Corre toda la ladera». Marroquín revisó el monitor.
La línea parecía trazada por algo reciente, pero invisible para la cámara diurna. Eso no lo dejó el halcón, concluyó. Y tampoco el convoy. La posibilidad inquietante surgió de inmediato. La brecha 7 no era una ruta vieja. Era una ruta que seguía en uso, pero no por el convoy fracturado. En El Aguaje, Mariela apagó la luz del negocio. La calle estaba casi vacía, pero no había miedo, solo un cansancio profundo. Los perros volvieron a ladrar hacia el cerro, luego callaron, como si escucharan algo lejano que los humanos no podían. «Mamá, ¿ya acabaron de verdad?», insistió Ana Sofi. Mariela respiró hondo. «Hoy sí, pero falta ver qué encuentran mañana. Ese mañana es el que más pesa en los pueblos». A las 21:38, Colibrí 3, activado solo para vuelos nocturnos, comenzó a seguir la línea térmica paralela. El registro mostró marcas irregulares, como de ruedas delgadas, pero sin el calor típico de un motor reciente. «¿Carretilla?», preguntó un marino. «No», respondió el operador. «El trazo es demasiado uniforme». Herrera entendía lo que eso implicaba. Alguien movió carga fría, probablemente en estructura manual, siguiendo una ruta tan estrecha que ningún vehículo del convoy habría podido usar. Una ruta para mensajería o abastecimiento secundario, no para transporte de fuerza. En Potrerillos, don Lupe se acomodó el sombrero al escuchar un susurro nuevo entre los árboles. Era como si el cerro estuviera soltando un aire guardado por horas. «Ya se abrió lo que estaba tapado», dijo para sí. Su intuición coincidía con los sensores del helicóptero. A las 21:46, la línea térmica se interrumpió de pronto en una zona plana, donde la vegetación se veía más baja que el resto. El operador, con voz contenida, explicó: «Punto final. Parece área manipulada. Tierra removida. 2 metros de largo. No era tumba. No era escondite de armas. La forma era demasiado regular». «¿Caja?», preguntó Marroquín. «O contenedor», respondió el operador. «Pero vacío». Herrera tomó nota mental. Un contenedor vacío, en la ruta paralela, significaba algo ya trasladado, no algo por trasladar. La pregunta clave no era «¿qué hay ahí?», sino «¿qué ya no está ahí?». A las 21:55, las patrullas terrestres se acercaron a distancia segura. Los reflectores bajos mostraron tierra removida, ramas colocadas en patrón cruzado y una zona central ligeramente hundida. No había señales de riesgo, no había calor. No había indicios recientes, solo la evidencia de un paso silencioso, paralelo al operativo, que no pertenecía al convoy CJNG de la mañana, pero sí al ecosistema logístico más amplio. «Esto es red alterna», dijo Marroquín, «no relacionada al convoy fracturado, pero conectada por el mismo halcón», respondió Herrera. «Vio esta ruta, y por eso se quedó ahí». La frase cayó pesada. El halcón no estaba esperando rescate. No estaba escondiendo información. Estaba esperando a que esta ruta se vaciara. Y ya estaba vacía. Herrera dio la instrucción final de la noche. Perímetro extendido. Documentación completa. Cerramos lectura táctica aquí. Mañana se analiza la ruta. No había persecución que iniciar. No había objetivo que capturar. Solo la certeza de que el operativo había revelado algo más grande que un convoy. Una red que respiraba bajo las rutas viejas. La sierra, otra vez, guardó silencio. La noche cayó completa sobre Aguililla y la sierra, como una manta gruesa que no pregunta si alguien ya terminó su trabajo. A las 22:14, el último reporte preliminar de Gas 7 quedó registrado. Sin novedad operacional. Movilidad criminal reducida. Lectura de rutas en análisis. Frío, breve, exacto. Pero la sierra nunca se conforma con un parte. El helicóptero Albatros 1 apagó su luz exterior mientras mantenía órbita alta un minuto más, como si quisiera confirmar que nada se movía en las brechas. Desde allá arriba, Herrera vio el mismo paisaje que había visto al amanecer, las mismas laderas inclinadas, los mismos árboles en fila, el polvo atrapado en corrientes de aire, solo que ahora todo estaba distinto, no por un fuego cruzado, porque no lo hubo, sino por un día entero de presión silenciosa que había quebrado un convoy de 18 vehículos, dividido en 3 células y reducido a huellas, abandonos y un halcón sentado en una roca. Un operativo sin disparos, pero no sin tensión. En tierra,
La patrulla que vigilaba al joven halcón mantuvo distancia. Él seguía inmóvil. No intentó huir. No pidió ayuda. No alzó las manos. Solo respiraba lento, como si cada segundo fuera un recordatorio de que el terreno decide quién se mueve y quién no. Uno de los marinos comentó al aire: ni agresivo, ni entregado. Y esa frase describía algo más grande que un halcón. Describía la región. Michoacán vive en esa frontera, entre no rendirse y no avanzar del todo. En El Aguaje, Mariela cerró puertas y apagó luces. La niña ya dormía, sin entender que el sonido de helicópteros que la había acompañado todo el día era ahora un silencio enorme, casi incómodo. Mariela salió al patio, vio la oscuridad del cerro y entendió esa sensación que solo los habitantes de esta tierra conocen. Cuando la marina se retira, la noche vuelve a ser de los que esperan. No miedo, no alivio, solo la certeza de que mañana será otro día de equilibrio frágil. A las 22:40, Colibrí 3 realizó su vuelo final sobre la brecha 7. El trazado térmico ya se había enfriado. La caja vacía seguía ahí, cubierta de ramas. El terreno no mostró nada más, ningún eco, ninguna sombra. La ruta respiraba, sí, pero en silencio. Era un recordatorio de que la neutralización operativa no borra las raíces que corren bajo tierra. Las redes cambian, se mueven, se esconden, hoy se vacían, mañana pueden llenarse. La sierra es paciente. En Potrerillos, don Lupe apagó finalmente su radio. La estática ya no traía mensajes ocultos, solo música débil de una estación lejana. Así acaba el día, dijo, sin hablarle a nadie. Cansado, pero tranquilo, porque para él, que ha visto operativos desde hace décadas, la clave no está en lo que se asegura, sino en lo que se evita. Y ese día se evitó todo lo que no cabía en un reporte. La bala perdida, el fuego cruzado, el ruido que cambia vidas. A las 23:02, los helicópteros regresaron a base. El polvo de la pista subió como si quisiera seguirlos. Los motores se apagaron uno por uno. Herrera guardó su libreta. No había gloria, ni victoria proclamada. Solo un cierre frío, técnico. Pero él sabía algo que no aparecía en ningún documento. Lo que se logró no fue detener un convoy, sino leer a la sierra, obligarla a mostrar rutas viejas, errores recientes y silencios que hablan. La estrategia no terminó ahí, pero el día sí. La sierra quedó oscura, inmensa, quieta. En algún punto, un halcón joven seguía sentado. En otro, una caja vacía esperaba amanecer. En otro, los pueblos trataban de dormir. Y entre todo eso, una verdad simple. En México, sobrevivir un día más también es parte del operativo. Si esta crónica táctica les llegó, banda, apoyen con un like, comenten qué región quieren que reconstruyamos después y suscríbanse para que no se pierdan la próxima serie. La sierra sigue. Nosotros también.